Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto, el magazine de servicios y noticias de la televisión local de la capital del sol en el día de hoy jueves, que como ustedes conocen, o al menos aquellos que siguen el programa, hay un cambio de formato para, más que informarles a ustedes sobre noticias de actualidad, profundizar en cierto nivel de análisis en noticias que están en desarrollo o noticias que ya han sucedido en el transcurso de la semana. Y para eso me acompaña un máster en ciencias políticas, me acompaña un analista político y también escritor, y me refiero a Julio M. Schilling, columna vertebral de este programa cada jueves. Para ti, Julio, los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, de lo más bien, gracias a Dios, y encantado, Daniel, de estar contigo como todos los jueves. Bueno, hay una cantidad de informaciones tremendas en esta semana que han acaecido y otras que están por desarrollarse, pero no quiero pasar por alto lo que ha sucedido en Venezuela, cuando el líder opositor venezolano Leopoldo López ha detenido su huelga de hambre y ha detenido también la huelga de hambre de otros que estaban secundando justamente toda esta gestión. No solamente el alcalde Daniel Ceballos, que ya la había detenido con anticipación. Ha sido un éxito indiscutible esta ofrenda, este tributo que ha dado Leopoldo López a la causa de la democracia venezolana, porque con su presión y la presión internacional que logró, pues tuvo que decidir el Consejo Nacional Electoral la fecha de las elecciones parlamentarias. Pero aquí está el problema, y por eso te lo quiero esbozar en dos palabras. Sigue apostando la oposición venezolana de que por la vía de las urnas se pudiera cambiar la situación interna en Venezuela. Y a mí me da la impresión, tengo la impresión, de que el Consejo Nacional Electoral sencillamente es un apéndice del poder ejecutivo. En dos palabras, para que lo entienda ese televidente, es un apéndice del señor Nicolás Maduro. Y que ellos pueden trampear, como dicen los venezolanos, los resultados, a pesar del bajo nivel de popularidad que tiene Maduro y a pesar de las encuestas que se están haciendo en Venezuela, donde van a perder la mayoría parlamentaria en estas elecciones del 6 de diciembre. Te doy un dato de la última encuesta de hace solamente horas. Una compañía que se llama Data Analysis le está dando al señor Maduro un 28% de popularidad única y exclusivamente. Hay personas que dicen que mucho menos. Y le está dando al oficialismo, o sea, al chavismo, en estas elecciones parlamentarias, el 25% de la intención del voto. Y el 46% lo obtendría la oposición. Si las elecciones fueran transparentes, si las elecciones fueran incluso observadas por expertos internacionales, en el caso de la OEA, dicen que va a estar ahí la UNASUR, pero la UNASUR también es parte de este propio modelo. No creo realmente en los observadores de UNASUR, con todo el respeto para los señores de UNASUR. Pero si las elecciones fueran transparentes, la oposición ganaría el poder legislativo en Venezuela y algo se pudiera hacer indiscutiblemente. Pero no sé, yo creo que ya esto está premeditado, que las máquinas están ya incluso formateadas y que el 6 de diciembre pudiera haber un gran fraude en Venezuela. Ojalá esto no ocurra, y me perdonas tan larga introducción. No sé cuál es tu punto de vista, ¿cómo tú lo ves? Concuerdo plenamente con lo que has expresado. Primero hay que celebrar el patriotismo de Leopoldo López, y yo creo que su liderazgo dentro de lo que es la verdadera oposición va a sobrevivir la dictadura Castro chavista. Elecciones dentro de dictaduras como lo que hay en Venezuela no es nada más que votaciones. En otras palabras, no son limpias, no son competitivas, porque no es un modelo democrático. La democracia es mucho más que simplemente tener votaciones. Tiene que existir condiciones preexistentes, hay determinados requisitos. En Venezuela ahora eso no se reúne. No solo de que lo más obvio, los que están contando los votos son en efecto un brazo extendido del poder dictatorial, que ya eso pues dice mucho. Pero es que el acceso a la prensa, aunque realmente fuera contado por una entidad objetiva o neutral, si fuera posible, no están compitiendo en el terreno igualitario. Primero porque el oficialismo en efecto controla la prensa, controla la rama judicial que va a determinar si un candidato pues legalmente puede competir o no. Pero es fundamental entender de que el formato de las dictaduras que son catalogadas como el socialismo del siglo XXI están diseñadas para tener una oposición leal,
leal en el sentido de que existen, son figurativamente una oposición, pero realmente no compiten para el poder. Entonces, las encuestas que indican estas cosas probablemente prometen que el resultado sería reñido, para no ser escandaloso, pero la dictadura que hay en Venezuela no va a soltar el poder por la vía electoral, bajo ningún concepto. Es que la oposición está jugando, es como si hay un Bernardo Jurado, otra pieza de este programa los martes, tiene un ejemplo que a mí me gusta repetir y por eso le doy el crédito. Él dice que no se puede jugar blackjack con reglas de póker. Claro. Y está justamente pasando esto en Venezuela. Están jugando con herramientas democráticas en un país absolutamente totalitario y en una dictadura, porque ya de Venezuela no se puede hablar de otra cosa. Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador y aquel es un país dictatorial. Entonces están utilizando herramientas que pertenecen al modelo democrático para tratar de destronarlo. Es imposible, así no se puede ganar realmente el poder. Exactamente, es lo fundamental para entender lo que está ocurriendo. No hay divisiones de poderes verdaderos, no hay las necesarias libertades para competir y lo que es fundamental, el registro de votos, sobre todo que se están haciendo en gran medida de manera electrónica, está completamente en manos del chavismo. Entonces, ¿cómo es posible pensar que después de tanto tiempo y tanta inversión del castrocomunismo y del socialismo del siglo XXI que van a ceder el poder para darle la voluntad al pueblo venezolano? Eso no va a ocurrir. Si pierden el poder legislativo, ya Maduro no puede estar pidiendo una extensión para él sencillamente emitir leyes concedidas por esa Asamblea Nacional que hasta el momento ha sido genuflexa con él. O sea, cambiaría por completo el asunto y a través de esa vía legislativa pudieran obtenerse logros importantes en un camino, enrutando a Venezuela hacia un camino democrático. Tampoco lo creo muy en serio, porque el dictador piensa como dictador y actúa como dictador. Pero lo cierto es que estoy convencido que el Consejo Nacional Electoral, bueno, a quien han puesto de nuevo al frente del Consejo Nacional Electoral es a la señora esa Tibisay Lucena, que ya se conoce lo que ha sucedido con ella al frente del Consejo Nacional Electoral cuando le arrebataron las elecciones a Capriles, a Enrique Capriles. Sencillamente se las robaron las elecciones presidenciales por una decisión justamente de este propio Consejo, ahora dirigida por la misma persona que cometió ese fraude, o que cometieron, porque fueron varios, las máquinas estaban totalmente programadas. Pero bueno, vamos a dejar este tema en reserva y quiero cambiarte el tema porque el mundo está patas arriba. Cada día entiendo menos la situación. Esta mañana me levanto leyendo informaciones procedentes de Colombia, donde la narcoguerrilla de la FARC ha tenido ahora la decisión de arreciar sus atentados terroristas por órdenes máximas del señor Timochenko, que es el cabecilla ahora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o la narcoguerrilla. Dicen que son de alto impacto, tanto en Bogotá como en Cundinamarca. ¿Cómo estos señores deciden esto cuando están sentados presuntamente en una mesa para el diálogo de paz en La Habana y están tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Cómo se puede comer semejante decisión cuando siguen matando a personas, siguen secuestrando a personas, siguen violando mujeres y ahora arrecian estos actos terroristas en medio del diálogo? Me da la impresión de que la guerrilla lo menos que quiere es la paz en Colombia. Por supuesto que no quieren la paz. Esto es una guerra por el poder político en Colombia. O sea, la intención de las FARC es eso. Las negociaciones es meramente un instrumento de ellos para, por un lado, mejorar su imagen y por otro lado, ganar tiempo. Ganar tiempo en el terreno bélico, en el terreno por medio del mecanismo del terrorismo y este tipo de actos subversivos para tener una mejor posición en la negociación. Recuerde que están negociando en la casa del que ha auspiciado el terrorismo en el continente. Que es parte del conflicto, no es un mediador, sino que es parte del conflicto. Correcto. Quien generó a esos fascinerosos fue justamente la dictadura castrista. Correcto. Lo que es asombroso es que un presidente electo democráticamente, que conoce muy bien la naturaleza de las FARC, pues se preste para todo eso. Y esto, Daniel, no es nada nuevo, esto es sacado del libro de la noción de la coexistencia pacífica, o sea, la teoría de en momentos hay que negociar para ganar terreno
por otras vías, y es exactamente lo que está ocurriendo. O sea, la paz a cualquier costo, aunque sea a costa de la inmunidad, correcto, de estas personas. Las FARC, la impunidad de estas personas. El expresidente Uribe, en efecto, dejó las FARC en una posición desarticulada de su liderazgo, completamente débil. Este proceso ha sido precisamente para darles a ellos la oportunidad de regruparse, de reforzarse y de volver a la carga nuevamente. Chile, me tengo que ir a la pausa. Tú sabes que gracias a la pausa estamos al aire, sí, nosotros acá. Pero cuando regresemos hay una foto que quiero mostrarle ahora a usted, amigo televidente. Esta foto que ustedes están mirando pertenece a un suceso en Carolina del Sur, luego del ataque terrorista, porque ya se considera un ataque de terrorismo doméstico de este señor supremacista o este muchacho supremacista en una iglesia afroamericana en Charleston, justamente en Carolina del Sur. Esta foto le está dando la vuelta al mundo, se ha convertido en viral. Es un niño blanco norteamericano que abraza en plena calle a una afroamericana. La mamá tenía un cartel que decía, damos abrazos gratis, y este niño se lanzó sobre esta mujer sonriente, como ustedes pueden verla ahora en pantalla, poniendo nuevamente el tema del racismo sobre la mesa acá de los analistas y de los comentaristas y del país en términos generales. Entonces, después de la pausa, un tema que quisiera tocar contigo, lamentablemente no hay mucho tiempo, pero es el tema de ¿hay racismo en Estados Unidos o no hay racismo en los Estados Unidos? Esto y más al regresar en Contacto. Excelente, amigos, que continúen con nosotros cuando había dejado el tema justamente propuesto a nuestro invitado Julio M. Schilling, analista político, máster en ciencias políticas, sobre la posibilidad de si hay o no racismo en los Estados Unidos a partir de los sucesos ocurridos, el último de ellos en Carolina del Sur, cuando un supremacista blanco, un muchacho de 21 años de edad, entró a una iglesia, se sentó en la iglesia de afroamericanos y asesinó a mansalva a 9 personas, incluida al propio pastor de la iglesia. Esto ha traído un debate nuevamente nacional. El presidente Barack Obama, incluso sumamente consternado, ha abordado el tema por los cuernos y ha dicho que existe racismo todavía en esta nación y que es un tema que no ha sido totalmente superado. Este es un tema, Schilling, que se convierte en un tema tabú. Muchas personas dicen, ya se legisló en este sentido y en Estados Unidos no hay discriminación racial. Mi opinión, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, pero en la práctica hay un sentimiento subyacente que no ha sido superado, a pesar de la gran lucha, a pesar de los grandes esfuerzos. Y esto revela que estamos en la punta del iceberg solamente y que el iceberg es inmenso en su profundidad. Ahora, esta foto que vimos antes de ir a la pausa revela que son momentos casuísticos, o sea que hay personas que han superado justamente este sentimiento, pero hay otras que no. Esta pareja blanca que decía que regalaba abrazos y que trataba de bajar la tensión existente en esta ciudad de los Estados Unidos, y este abrazo de este niño espontáneamente revela que hay personas que están sencillamente liberadas de ese prejuicio, pero hay muchas que no. Correcto. Mira, hay que entender que para un país que tiene más de 300 millones de habitantes, de ciudadanos de todas partes del mundo, es difícil contener algo tan lamentable como el racismo que se exhibe. Lo importante es que no sea un problema institucional, que en este caso no lo es. Gracias a Dios, el pueblo norteamericano, y tú sabes muy bien que pues el presidente Obama no es mi candidato ni mi preferido, pero el hecho de que fue electo demuestra que la sociedad norteamericana en masa no es una sociedad racista. Ahora bien, sí existe subyacente un problema de racismo que yo creo que sí hay acciones políticas que se pueden tomar. Yo creo que un Congreso entero se exprese sobre esto, que existen leyes que de hecho lo hay, que se llaman crímenes de odio, que llamen un acto terrorista, que me parece bien intencionado, y que el FBI tome más partida en movimientos de supremacía blanca. Has tocado el FBI, perdóname que quiero interrumpirte porque justamente el dato que tengo aquí pertenece a una revelación que ha dado el Buró Federal de Investigaciones. Amigos televidentes, el Buró Federal de Investigaciones ha contabilizado más de 6.900 crímenes de odio en los Estados Unidos el pasado año 2013. Ya en lo que vamos viviendo del actual año supera justamente esta cifra.
Y de ese total, dicen las estadísticas del Buró Federal de Investigaciones, el 50%, la mitad, tuvieron un carácter racista. O sea que a pesar de las leyes, el sentimiento subyacente es evidente. Mira esta cifra, 6.900 crímenes de odio. ¿Cómo se resuelve este problema? Yo creo que hay que hacer una campaña, porque es curioso que esto incrementa bajo la presidencia de un presidente afroamericano, o sea, de la raza negra. ¿Por qué? Bueno, porque muchos recalcitrantes, racistas, pues ven en este presidente una partida a favor de algo en que ellos están en contra. Yo creo que esto hay que repudiarlo y precisamente apoyar una integración más amplia, y el FBI tiene un papel importante. Yo creo que esas cifras que casi no se conocen sí se deben de hacer más públicos, sí debe haber un pronunciamiento político y social en contra de este tipo de actitud para llevarlo a un ostracismo necesario. ¿Te parece a ti que debe haber un diálogo nacional, ese diálogo tan propuesto y nunca realizado? Hacer un diálogo nacional para sencillamente concertar una serie de opiniones y puntos de vista y tratar de resolver o paliar al menos esta situación, pero conversando. Creo que es el momento, creo que el líderes de la comunidad religiosa pueden tener una posición mucho más activa. De nuevo, no solo el Congreso, los gabinetes en los estados, las legislaturas, los gobernadores, de haber un rechazo masivo en contra de este tipo de cosas. Y el FBI tener un papel mucho más activo, no solo contra estos grupos, sino las fuerzas públicas, los departamentos de la policía tienen que estar mucho más atentos y mucho más cuidadosos en su manejo del uso de la fuerza. Y los propios departamentos policiales deberían revisarse también, porque muchos de los excesos lo han cometido policías blancos. Correcto. Esa es una realidad. Correcto. Chilin, te agradezco muchísimo tu participación con nosotros. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te esperamos entonces el jueves próximo por acá. Con mucho gusto. Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias. Vamos a una pausa comercial. Después le daremos la oportunidad a la doctora Milagros Vázquez y al también abogado Juan Fernández Barquín con temas de muchísimo interés para ustedes, y vamos a cerrar nuestro menú en el día de hoy con la participación de la clínica Dynamic Medical Services, que le promete a usted que donde quiera que usted tenga dolores, ellos pueden paliarlo y darle otra calidad de vida. Mantenga la sintonía, que lo mejor es